Les hablaba del Listín Diario en su edición Empresa del día de hoy, que hizo una investigación del periodo 2015-2020 en relación al otorgamiento de visas en la República de Haití por parte de los consulados dominicanos acreditados en esa nación. Y aportó una serie de números sumamente interesantes y al mismo tiempo que ponen en evidencia que los consulados siempre han sido una especie de botín o de retribución a aquellos que en algún momento han favorecido a los partidos de turno en el ejercicio del poder en la República Dominicana. Decía en ese reportaje, el Listín Diario señalaba que en ese periodo de 5 años, 2015-2020, las visas en Haití habían reportado 79.5 millones de dólares por ese concepto. Y de esos 709.5 millones de dólares, los consulados de República Dominicana en Haití solo ingresaron a la República Dominicana 11.6 millones de dólares, lo que significa que ellos manejaron a discreción 67.902.105 dólares. De 79.5 manejaron 67.9 de manera discrecional. Por supuesto, ese término discrecional es una forma de nombrar una acción que a todas luces perjudica las arcas del Estado, porque aparte de que el Estado a través del servicio exterior tiene que cubrir con un salario mínimo que puede, o un salario base como se conoce, que puede rondar entre los 2.500 y los 3.000 dólares, de 2.000 a 3.000 dólares, tiene que pagar también una cantidad determinada mensualmente que puede oscilar entre 4 o 5, 3.000 dólares mensuales para cubrir, para pagar el alquiler de los lugares donde operan, las sedes donde están los consulados y las embajadas, muchas veces de manera conjunta. Pues resulta que aparte de ese gasto que hace directamente la Cancillería o el país de manera fija, también se le deja a los cónsules la discrecionalidad de que solo tengan que reportar a las arcas del Estado, a la cuenta única, 20 dólares por cada visa. En los consulados de Haití, en Belladere, en Cabo Haitiano, en Juana Méndez, en Puerto Príncipe, varían los precios de la visa. En algunos está en 40 pesos, dependiendo si es una visa para negocios simples, 50 pesos para negocios múltiples y 60 pesos si es una visa con fines laborales. Pero no baja de ahí. O sea que se supone que la diferencia entre el precio que pone la Cancillería y el precio que finalmente supuestamente ponen los consulados debía ser de un 100%. De 20 a 40, a 50 y a 60, más de un 100%. Pues resulta que no es así. Las visas también, el costo de las visas para emisión en esos lugares varía desde 200, 300 dólares hasta 200, desde 200 hasta 300 y 400 dólares. La diferencia entre esa tarifa y lo que debe pagársele al Estado se queda en las manos del cónsul. Un senador provincial de la zona fronteriza dice que no hay ningún puesto en el Estado Dominicano que pueda otorgarle a ciudadano alguno una mayor remuneración que un consulado como el de Haití. Y que ese ingreso ronda entre 2 millones y 2 millones y medio de dólares mensuales. Entonces, como el Estado Dominicano no regula o no ha regulado esa situación, y lo ideal fuera que la Cancillería, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
y diera una aclaración, porque en el trabajo que hizo Listín Diario, solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores que le diera un informe a través de la Ley de Libre Acceso a la Información en qué se gastaba ese dinero en los consulados. Y la respuesta primero no se la dieron en tiempo que establece la ley, solicitaron una prórroga y contestaron finalmente lo que ellos les dio la gana, diciendo que estaban esperando un informe porque no tenían el detalle de cómo se gasta ese dinero, cómo se invierte o cómo se lo llevan. Y también si eso se mantiene en la actualidad, porque el periodo que fue investigado o solicitado en la información privilegiada fue del 2015 al 2020. Lo interesante sería saber si eso se mantiene en la actualidad con ese patrón o si ha habido algún cambio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ni una cosa ni la otra contestó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si esto es así, no. Un país pobre no puede seguir con este tipo de privilegios. Mira, Atahualpa, en el 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores dictó una resolución fijando los precios de las visas para que todos se rigieran por un mecanismo de uniformidad. O sea, que fueran todos idénticos. Y como tú estableciste la escala, que iban desde visas de paseo hasta visas de trabajo y esas cosas. Y estamos en los diferentes precios. En Haití no hay ese tipo. Eso nunca se cumplió. Y no hay ese tipo de regulación. Nunca. En Haití, lo extraño de todo esto es la noticia. No, bueno, no es extraño porque es el Listín Diario. El Listín, a pesar de ser el pionero o el decano de la prensa nacional, se ha convertido últimamente en una especie de derricadero de inmoralidad en materia de tendencia de noticias, porque ese es un estudio tendenciado, porque no debió haberse hecho desde el 2015 al 2020, sino del 2015 hasta la fecha más reciente con que se pudo haber concluido ese estudio y no haber exceptuado como quien dice, de manera muy suspicaz, un nuevo periodo de gobierno. Eso se mantiene igual, Atahualpa, y la prueba irrefutable es que tú sabes que hay detenidos. Nosotros mismos denunciamos aquí y fuimos los primeros que dimos esa noticia del consulado clandestino de Santiago Rodríguez, en el que se emitían más de 200 visas diarias. Y los valores, y acuérdate que ese consulado clandestino estaba emitiendo visas con pasaportes, que eso no se sabe todavía, y eran pasaportes falsos. Lo que quiere decir que esas visas, en algunos casos, estaban entre 400, 500 y hasta los $1,000 por visa. Lo que pasa es que como ese escándalo del consulado clandestino de Santiago Rodríguez, en el que estuvo envuelto o se mencionó en eso al presidente del Partido Revolucionario Moderno de esa demarcación, eso se ha quedado, como todo lo de ahora, se ha quedado en un oscurantismo, porque aquí solo se dan detalles de la corrupción de Danilo, de ninguna otra, ni de la de antes ni de la después. Aquí solo ha habido corrupción en el gobierno de Danilo. Ese escándalo de esas visas que siguen igual, es más, te voy a decir algo, Atahualpa, ahora está peor. Y a bueno, mí me yo no tengo datos que para decir que esté peor. Lo no, que quisiera pero saber espérate. es si eso sí. No, pero es que nosotros dimos la noticia aquí, la misma que la prensa publicó, con relación al consulado que yo me refiero y a los costos de esas visas. Y la prensa dio reseñas, en la reseña que dio la prensa dio detalles. Y eso está aún peor todavía, de acuerdo, y eso fue reciente, eso fue hace 3 meses, 3 o 4 meses. Pero como ese caso y ese escándalo descomunal, como eso es de ahora, eso no se toca, ahí no se da más detalles. Y ya, eso se quedó así. Eso se quedó así. Entonces, el Listín es una pena que el decano de la prensa nacional haya caído en esas pedestrías. Pero no valores el medio, sino vamos al fondo, como tú dices, es la denuncia. No importa que sea en el periodo, lo deseable hubiese sido que fuera hasta el año 2021 inclusive, por lo menos, o hasta enero de este año. Hubiese sido lo deseable, a ver si se mantenía esa situación. Pero
tú eres un periodista por formación también. Yo me he visto por efectos del destino arrastrado a los medios de comunicación por muchos años ya, que no solo lo que tú y yo tenemos en esto, porque esto viene desde la otra cara. No vamos a decir cuánto hace porque ya nos van a buscar dos sillas de ruedas a ti y a mí, ¿verdad? Aunque todavía intentamos parecer otra cosa, pero uno sabe cómo manejar una noticia con un sentido ético. Ahí no hay nada de corrección en términos de, caramba, eso es muy especulativo y además es muy politizado, porque solo se debieron haber investigado hasta ahora, sobre todo cuando el listín fue el principal promotor de ese escándalo del consulado clandestino, pero ese periódico se presta a eso y a otras cosas, porque así a eso ha llegado la prensa escrita nacional, una buena parte, no toda. Bueno, lo ideal es que le digan a uno si esto se mantiene, porque, óigame, eso está igualito a Atahualpa. Cualquiera no. Bueno, después de esta publicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores está obligado a dar algún tipo de respuesta a esta publicación. Una buena noticia, en el día de hoy se realizó un encuentro con el presidente de la República, el ministro de Trabajo y sindicalistas, donde se dio a conocer el aumento del salario mínimo para los trabajadores de la construcción en un 24%, el del cual se aplicará un 21% a partir del 1 de mayo, o sea, el mes que viene, y el otro 3% adicional se otorgará en octubre. La decisión es producto del consenso entre representantes de trabajadores, empresarios y el gobierno, e impactará a los plomeros, albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, varilleros y trabajadores de la construcción en sentido general. El gobierno considera que a cada uno de los oficios anteriores como un sector individual, de manera que con estos suman 7 beneficiados con las alzas al salario mínimo logrados con la mediación del presidente de la República. Eso se hizo en una rueda de prensa en el día de hoy y se dieron a conocer esos detalles. Que a propósito de la construcción, señores, esta semana, entre viernes y sábado, para amanecer domingo, aparece una plaga de piperos aquí en Santiago y dejaron sin cables de electricidad a una considerable cantidad de residencias durante esos 2 días, aprovechando que quizás la gente no estaba en la casa porque se había ido de fin de semana o se había ido de sábado para domingo. Pues, señores, me encontré como 7 casos, y cuando usted dice 7 casos en un entorno que siempre es limitado, por mucho que usted salga, que me reportaron que lo habían dejado sin electricidad, le llevaron los alambres desde el inicio, o sea, desde el contador hacia la acometida de la casa, y en algunos casos arrancaron hasta las cajas de los breakers que estaban en esas residencias. Una plaga de ladrones o piperos, porque eran alambres hasta de escaso grosor, de escaso calibre, 8, 10, 12, 14. ¿Qué hace usted con esos piperos si lo encuentra en su casa? Nos vamos a una pausa, venimos en un momentito. Antes de irnos, ¿te puedo hacer una sugerencia? Adelante. ¿Podemos nosotros utilizar este medio para pedirle a los salvadoreños que nos presten por un mes a Nayib Bukele? Totalmente de acuerdo. Porque aquí, esa vaina no está funcionando. Aquí no hay control de la delincuencia. Aquí no han dado pie con bola. Esto está peor que nunca. A ver si lo prestan a Bukele. A ver si al presidente Abinader, que se vaya un mes a su casa a descansar, que está muy agobiado. Y que lo presten a Bukele. Que se funciona. Vamos a la pausa. Venimos ahora. A ese funciona. Claro.